Hola, dice la palabra del Señor, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Qué hermoso es llegar a otro fin de semana, prepararnos para un nuevo encuentro y saber que lo que Dios diseñó en su plan maravilloso a través de la palabra va a ser recibido en nuestra vida. Yo te invito a participar de este culto con mucho amor, con mucho entusiasmo, con mucha gratitud hacia el Señor que todo nos da. En momentos difíciles, en momentos de inseguridad, el Señor siempre está presente en nuestra vida. Por eso te animo a que bendigas su nombre, a que lo exaltes, a que le reconozcas en este fin de semana y siempre, porque Él merece toda nuestra gratitud, nuestra honra, nuestra gloria. Te animo y te bendigo en el nombre de Jesús. Buenas tardes, hermanos. Es un gozo poder estar con ustedes a través de este video y dar gracias al Señor por todas las cosas que Él nos regala, nos brinda, nos da, por su creación, por las cosas que Él provee para nosotros cada día, por la salud, por la amistad, por la provisión diaria. Gracias porque el Señor está a nuestro alrededor, Él es nuestra fuerza, como dice el Salmo 46, Él es nuestro refugio. En la angustia el Señor está con nosotros y a Él clamamos y Él nos responde, nos socorre, nos levanta y nos sostiene. Dar gracias al Señor por cada segundo, cada minuto, por cada bendición que Él trae a nuestra vida. Alabamos su nombre, Señor, alabamos tu nombre y te honramos y queremos gozarnos juntos. El Señor les bendiga a cada momento y en cada circunstancia y Él sea su refugio y su fuerza. Vamos a elegir para hoy el texto del Evangelio, pero vamos a pegar un salto. Hasta el momento veníamos siguiendo el itinerario de Jesús en su camino hacia Jerusalén, las parábolas que contaba, las enseñanzas, las discusiones con algunas personas que le salían al camino, algunos de los hechos y las enseñanzas que nos dejaban estos hechos. Y hoy el leccionario nos lleva a pegar un salto y nos encontramos ya con Jesús crucificado, con Jesús en la cruz, en esa escena dramática pero también crucial para la fe cristiana. El salto se debe a que el leccionario presenta hoy la celebración que se llama de Cristo Rey. En principio no es una celebración protestante, no es una celebración evangélica. Cristo Rey es una celebración de origen católico y sobre todo de fines del siglo XIX.
Cuando ya en el mundo avanzaban otros sistemas de pensamiento como el liberalismo político y económico, filosófico también, y se iban despertando diversas formas de pensamiento socialista, es decir, pensamientos ya más seculares, la Iglesia Católica decide enfatizar esto de Cristo Rey, que sobre todo era un énfasis del poder secular, de la influencia secular, o sea, de influencia temporal del poder que tenía la Iglesia como institución sobre el gobierno, sobre la cultura, sobre las instituciones educativas. Era una fiesta no tanto de Cristo en sí, sino del poder de la Iglesia. Como desde hace varias décadas decidimos compartir leccionario, entonces nosotros también la tenemos, pero vale la pena reflexionar un poco acerca del tema. El texto del Evangelio nos cuenta que cuando llegaron a el lugar llamado la Calavera o el Gólgota, los crucificaron a él, a Jesús, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lucas utiliza el término general de los malhechores, no especifica. En Marcos y Mateo es un poco más ambivalente. Quienes eran ejecutados en la cruz por lo general eran esclavos rebeldes o sediciosos o quienes se rebelaban contra el poder político. Y esta era una cosa que, sobre todo cerca de las fiestas de las Pascuas judías, sucedía muy a menudo. Alguno que se levantaba contra los romanos. Entonces terminaba en la cruz. Así que generalmente se habla de los ladrones. Tal vez no eran ladrones, tal vez eran gente que se había rebelado. No lo sabemos, no lo vamos a saber. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después se repartieron su ropa, echándola a suerte. El pueblo, ¿qué hacía? El pueblo estaba mirando y los jefes se burlaban de él diciendo: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo. Si es el Mesías, el predilecto de Dios. Y también los soldados se burlaban de él. Se acercaban a ofrecerle vinagre y le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate. Encima de él había una inscripción que decía: este es el rey de los judíos. En este sentido vemos cómo Jesús es objeto de burla, de escarnio, de violencia por los dirigentes del pueblo judío, en primer lugar. Quizás ellos tenían una expectativa político-religiosa acerca de cómo sería ese rey, ese Mesías, y Jesús ahí en la cruz no les cumplía con esa expectativa, obviamente. Los soldados romanos se burlaban, para ellos sería una crucifixión más, algo más que hacen dentro de su trabajo. Por eso interés es más político. Este famoso rey, entonces que se salve a sí mismo, a ver cuáles son sus prodigios, cuáles son sus portentos, cuál es ese poder con que va a bajarse de la cruz y nos va a echar a los romanos, o sea cual fuera la fantasía que tenían. El pueblo miraba pasivo, como muchas veces pasa, ¿no? con los pueblos. Y así lo vemos a Jesús humillado, despojado porque le quitan la ropa, queda desnudo como los más pobres de los más pobres, ¿no? sin nada con qué cubrirse, avergonzado. Y uno de los malhechores, dice el texto, de aquellos que estaban co-crucificados con él, lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate, a ti y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿no tienes temor de Dios tú que sufres la misma pena? Lo nuestro es justo,
recibimos la paga de nuestros delitos. Este, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y añadió, Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que el texto nos lleva a pensar es que, obviamente, hay un modelo de reinado. Hay un modelo de rey. Si este texto lo vemos para esta especie de marca en el calendario que dice Cristo Rey, hay un modelo de reinado que es el que tienen los dirigentes judíos, especie de teocracia judía, también el modelo de reino que pueden tener los romanos, pero incluso, y de manera más alarmante, uno de aquellos que es castigado por ese modelo, el que es castigado por el régimen imperante entonces, se pone justamente del lado de ese régimen y también se burla de Jesús. Hoy en día también vemos como muchos oprimidos por un régimen, muchos esclavizados, explotados por un régimen, maltratados por un régimen, se ponen del lado de ese régimen y humillan o se levantan en contra de aquellos que intentan justamente sacudir el régimen que los oprime. Ese parece ser el rol, o podemos atribuirle ese rol al primero de los crucificados. Digo primero porque es el primero que habla. Y desde allí pretende darle órdenes a Jesús y decirle, bueno, a ver, si tú eres el Mesías, sálvate. Y ya que estás, salvarnos a nosotros también. Tenía en su cabeza, en su mente, un modelo de reinado que compartía con todos los demás que ya vimos. La diferencia la hace en este diálogo el segundo de los crucificados, que le dice al otro, no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena, lo nuestro es justo, recibimos la paga de nuestros delitos, este en cambio no ha cometido ningún crimen, este en cambio es inocente. Es decir, este segundo, que es crucificado con Jesús, reconoce que tal vez su sistema, la forma en que ellos pensaban la realeza, no es la correcta, no lleva a ningún lado, los lleva hasta ahí. Y este otro sí es el inocente. Jesús es inocente y por eso se dirige a Jesús y le dice, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Teneme en cuenta en tu reino. Cambio el proyecto que tenía, el proyecto de un Mesías, un rey todopoderoso que iba a venir a arrasar con todo, por el proyecto tuyo, le dice a Jesús. Y ahí es donde Jesús entonces le contesta, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No es una gracia barata la que ofrece Jesús porque están todos en la cruz, pero sí hay gratuidad de la salvación. En la medida en que esta persona adhiere al proyecto de Jesús, reconoce la inocencia de Jesús, reconoce la salvación está en Jesús y asume el proyecto de Jesús, Jesús le dice, bueno, vas a estar conmigo. No puede hacer otra cosa, no tiene oportunidad ya de reparar nada, no tiene oportunidad de compensar nada, ni de prometerle ninguna cosa a Jesús, este segundo crucificado. ¿No? Ya está en camino a la muerte, por lo tanto ya no tiene tiempo de nada, pero sí de reconocer el reino que está en Jesús y el reino, el proyecto que ofrece Jesús, que es un proyecto de salvación, de gracia, de gratuidad de la salvación, de aquel que, como decía el texto del profeta Jeremías, viene a recoger el rebaño, aquel rebaño maltratado, dejado de lado, disperso, asustado, viene a recogerlo de los distintos rincones de la tierra. Es decir, el reino que ofrece Jesús es otro, no es el reino temporal, no es el poder de imponer a otros nuestro punto de vista, nuestro parecer, nuestra
creencia acerca de cómo debe ser el mundo, ¿no? Sino el poder recibir, de que el prójimo se sienta recibido, comprendido y tenga esperanza de justicia. Recuerdo una vez en una lectura que me impactó mucho del teólogo brasileño Leonardo Boff. Él decía que la escena de la crucifixión era una escena fuertemente cuestionadora de los poderes de este mundo, porque el derecho romano, un derecho que se toma como modelo o ejemplo para los sistemas jurídicos prácticamente todo Occidente, ese derecho romano asesina a un inocente, ejecuta a un inocente. Por lo tanto, entra en cuestión, entra en crisis. Y por otra parte, la teocracia judía, todo el sistema de mandamientos y de juicios que eran manifestación de la voluntad divina de los judíos, termina asesinando a un justo, al inocente, como reconoce el segundo crucificado. Tú eres inocente, ¿no? Por lo tanto, también entra en cuestión. O sea, la fe cristiana en definitiva es una instancia crítica frente a los poderes de este mundo y todos los poderes. Muchos, estaba por citar creo que a Juan Luis II, pero varios otros teólogos latinoamericanos que decían e insistían en que la fe siempre debe de ser, la fe cristiana, una instancia crítica frente a las ideologías. Nosotros podemos en distintos momentos de la historia adoptar tal o cual ideología que nos parece, o forma de deseo de querer organizar la sociedad, o aspiraciones hacia la forma de organizarnos comunitariamente, que creemos que tienen más que ver con la voluntad del Señor, ¿no? Pero aún así, la fe cristiana en la cruz de Jesucristo siempre es la instancia crítica a donde todo es cuestionado. Entonces, sí, se celebra la realeza, pero la realeza de Jesús es esa realeza cuestionadora que hace que todo sistema humano esté en crisis delante del Señor. Creo que este es el mensaje más fuerte y más potente que podemos tener hoy, ¿no? De un Señor que ofrece su gracia de manera libre y gratuita para todos. Que Dios bendiga la lectura y la comprensión de su palabra. Amén. Toca confiar en que habrá resurrección. Toca confiar, los sentidos me engañan. Este es en verdad el peor de los infiernos que pasé. Este es en verdad el peor de los infiernos que pasé. Mis enemigos se alegran de verme sufrir, me absorben las fuerzas, deseo morir. Señor, confío en ti. Señor, confío en ti. Creen que hacen bien, pero juegan con el mal. A mi alrededor veo a los demonios bailar. Se burlan de mí, me piensan matar, mas yo sé que tú mi bien vencerás. Hermanos y hermanas, nos despedimos con la bendición que da el apóstol Pablo allí en este cántico que está en la carta a los Colosenses, que corresponde también a la lectura de hoy, que se celebra a Cristo como Rey. Y es importante que llevemos en nuestro corazón estas palabras que expresan que la plenitud de todas las cosas de la iglesia, para que las cosas anden bien en la iglesia, en nuestra propia vida, en nuestras relaciones, nuestros vínculos, para que podamos
ser de verdad agentes de reconciliación, transmitir la paz que tenemos que vivir primero en nosotros y entre nosotros. Para todo eso es necesario que reconozcamos que el que manda desde el amor, desde la comunión, desde el abrazo, es Jesús, Jesucristo. Él es nuestro Señor y Salvador, y Él es la plenitud y el que va a hacer que podamos renovarnos y también dar un testimonio profético de reconciliación. A Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Dios quiso por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Él derramó en la cruz. Dios les bendiga. Amén.